convento de San José, fundado por una hija de un hidalgo, María Pedroche, quien aportó a este convento de la Orden de las Clarisas una importante dote en tierras en toda esta comarca y también en tierra urbana para constituir lo que sería la fundación conventual. Posteriormente fue ampliándose y en el siglo XIX, con las desamortizaciones, concretamente con la desamortización de Mendizábal, se expulsó a la orden religiosa y pasó a manos privadas y se fue vendiendo para ir constituyendo toda esta manzana de casas, de lo cual solo quedó esta crujía, que son los dos muros que comprende lo que actualmente vemos como museo. Aquí estarían las celdas de las monjas. Posteriormente, también incluso esta parte fue vendida o fue utilizada, el edificio tuvo diversas vicisitudes, fue escuela, fue también granero, bodega, etcétera, etcétera, y quedó en ruinas. Debido al interés de la fachada y los muros, que son de piedra arenisca, típica de Alcázar, fue adquirido por el ayuntamiento a fin de construir un museo dedicado a la alfarería manchega, que es lo que alberga este continente. El contenido es dedicado al barro, a la alfarería manchega. Y una cuestión importante es la arquitectura hecha en barro, en La Mancha, que era obra cruda, adobes y tapiales, y obra cocida, tejas, baldosas y ladrillos. Los adobes eran ladrillos sin cocer, mezclando barro con paja y agua, y el tapial eran unos encofrados de madera que, apisonando tierra, se hacían los muros muy típicos, por ejemplo, de Campo de Cristana, que los habréis visto. Y luego la obra cocida eran formas, pero ya sometidas a cocción, y por eso no se deshacían. Tejas para cubrición, baldosas para el suelo y ladrillos para hacer los muros. Estas fotos están tomadas, excepto esta de la izquierda, que es de Arenal de San Gregorio. Todas estas son de Villafranca de los Caballeros, que era el centro donde se fabricaba la mayor parte de la teja que se consumía en estos pueblos. Normalmente era una pareja, el hombre y la mujer, quien hacían la teja. Primero se echaba ceniza, luego se echaba aquí el barro, se le pasaba el rasero, se echaba sobre el galápago, que es esta pieza de madera, y ya se extendía la teja. Una pareja hacía ya unas 1000 tejas que luego también había que cocer. Y luego con el molde se hacían los ladrillos y las baldosas. ¿De acuerdo? Y el barro sin cocer, mezclado con paja, eran los adobes. Pasamos aquí a la siguiente sección, que son las técnicas de modelar los cacharros. Aquí en La Mancha, en esta comarca de La Mancha, hay 3 técnicas fundamentales. La más antigua es urdir los cacharros girando en torno a un soporte con rollos de barro. Se conoció sobre todo en 2 lugares, en Villarrobledo, en Albacete, y en La Solana, en Ciudad Real. Y vemos piezas fabricadas por esta técnica. Por ejemplo, estas cantarillas, que os preguntaréis para qué servía esta especie de criba. Y era para beber en el campo, en la siega, y para que no se metieran bichos o polvo, paja, etcétera, etcétera, y tener el agua que no se contaminase. La siguiente técnica era una rueda baja, trabajada por mujeres. Era alfarería femenina que solo se daba en una localidad manchega, en Mota del Cuervo. Aquí vemos una fotografía de cómo se trabajaba por esa técnica. Se movía con el pie y con la mano esa rueda. Y las piezas características de la alfarería movida hecha en rueda baja en Mota del Cuervo. Y finalmente tenemos ya lo que es el torno de alfarero, manejado por hombres, y la diversidad de piezas fabricadas. Piezas bañadas y sin bañar. El baño era sulfuro de plomo, plomo mineral, que mezclado con barro y sometido al horno le daba ese aspecto como de vidrio, que tenía mayores cualidades refractarias de la pieza e higiénicas. Aquí vemos una representación de las 3 técnicas: de la técnica de modelado simple, en rueda baja y en torno alto. Las formas características, o la cocción. Cochura es la palabra que hacía en antiguo, la cocción. Y se ha utilizado para ello una foto de cuando se abría el horno en Villafranca, y piezas de esta misma procedencia, de Villafranca de los Caballeros, la típica botija donde seguramente vuestros antepasados pues, echaban el vino y el agua para las faenas agrícolas. Se utilizaba para cocer, puesto que aquí no había grandes masas forestales, el carrizo de las vegas. Y en esta última planta tenemos lo que es las reparaciones y la venta. Los cacharros, cuando se agrietaban, en lugar de tirarlos como ahora haríamos, había personas, unos señores llamados los lañadores, que les ponían unas lañas de hierro, o grapaban la pieza de tal manera que podía seguir utilizándose. Se utilizaba un trompillo manual, se le ponía la garra de la laña, se echaba un poquito cal
y la pieza seguía utilizándose como si nada. También los leñadores se dedicaban a estañar los pucheros de porcelana, que no sé si los habréis visto en casa de vuestras abuelas. Sí. Cuando se caían y se le hacía un agujero, en ese agujero, pues de fregarlo se le hacía un desconchón, se le hacía un agujero y entonces se le echaba estaño y se seguía utilizando. Y aquí vemos piezas preparadas que han seguido utilizándose, las lañas. Entremezclamos las piezas para líquidos, que son botijas, cántaros, cangilones de noria, con las piezas para conserva, que son las tinajas, como veis aquí. Aquí vemos piezas para líquidos, botija, tarro de ordeñar los pastores, otra botija, un alcabuz o cangilón para sacar el agua de las norias y otra botija. ¿Y estos grandes qué eran? Tinajas para el agua. Estas son de las Solanas, hechas por manos de mujeres. Mota del Cuervo, Villarrobledo, Villafranca, Puerto Llano, Torrenueva. Está la Solana y aquella Villarrobledo. Muy interesante os puede resultar esta foto, de la cual también hemos averiguado la historia. Es de Campo de Cristana y era una niña que vivía en las cuevas y iba a la fuente del Caño por agua. Esta chica iba descalza y luego supimos que era ciega y se ganaba la vida portando agua a las casas. Sus últimos días vivió aquí en el asilo de Alcázar y una sobrina casualmente vino al museo y descubrió que era su tía, lo cual le provocó muchísima emoción. Cántaros y botijas para el vino. Y aquí están representadas todas las todas las vasijas para líquidos, para agua, para vino y para leche. Está el alcabuz, que como digo servía para sacar el agua de las norias. En Campo de Cristana no había demasiadas norias, pero me parece que donde hacéis la romería de San Isidro hay una representación de una noria. Pues estos cacharros de barro servían para sacar el agua. El cántaro, el de la Mota del Cuervo, era el utilizado por vuestras abuelas para ir a por el agua a los pozos y a las fuentes. La botija para llevar el agua al campo y el tarro para ordeñar al ganado. Aquí tenemos una buena representación de este tipo de vasijas de distintos lugares: Granátula de Calatrava, Daimiel, Mota del Cuervo, Santa Cruz y Membrilla. Y cántaros, ese de Ocaña, este de Villanueva de los Infantes, este de Ocaña y esta botija de Villafranca de los Caballeros. ¿Y el agujerito ese tan chiquitín? Si se paraba el borrico en la noria, el agujerito lo que hacía es que lo que se perdía de uno lo recuperaba el otro. Y además, al entrar el cangilón, si no tenía este agujero, hacía una cámara de aire y no se llenaba de agua. Al entrar en el pozo, si no hubiera tenido ese agujero para evacuar el aire, no se llenaba de agua. Y se paraba el animal, ya digo, que lo que perdía de uno lo ganaba el otro. Las fabricaban las mujeres alfareras de la Solana y se utilizaban en ese pueblo. Era un pueblo tan pobre donde la gente pobre ni siquiera tenía muebles. Se sentaban en serijos de esparto y esto lo utilizaban como mesa. Aquí ponían la cazuela o la fuente y comían directamente toda la familia alrededor de ella. Habían tres tamaños, unas mayores, unas intermedias y otras más pequeñas para los niños. ¿De acuerdo? Y aquí entramos ya en lo que son las piezas especiales y juguetería. Esta pieza es muy especial. La fabricaban en un pueblo de Ciudad Real, ya en el límite con Andalucía, llamado Castillar de Santiago, aunque era conocido como Castillar de los Pucheros, pues había muchas alfarerías. El novio regalaba dos de estas ollas a la novia poco antes del banquete nupcial. En una de ellas se cocinaba el guiso de boda que hacían las amigas de la novia y en la otra el chocolate del día siguiente que se comía con tortas. Estas ollas se guardaban en el ajuar doméstico para toda la vida como recuerdo del enlace. Esto es una zambomba hecha con un alcabuz que se utilizaba en la Pascua para cantar, acompañar los cánticos navideños, y una alcancía, ahora se llama hucha, donde los niños guardaban el dinero hasta que llegaban las ferias de los pueblos, rompían la alcancía y podían tener algo de dinero. Curiosamente, esta pieza apareció en un pueblo, concretamente en Valdepeñas, en un pajar. Probablemente en la guerra civil o por alguna circunstancia, no sabemos por qué, morirían los niños y la hucha quedó llena de dinero. Es del año 1900, es anterior a la guerra civil, del veintitantos, y se llamaban los niños Antonia y Julia, o Julio. Desaparecerían, además tenía el dinero dentro.
Estos eran los juguetes de vuestras abuelas. Todos los objetos en miniatura, incluso la artesa y la tabla de lavar. Objetos igual que utilizaban sus madres, pero de pequeño tamaño para irse introduciendo en lo que eran las labores domésticas. Aquí lo que tenemos en esta planta son dos ámbitos distintos. El ámbito doméstico, el ámbito del hogar y sus cacharros característicos en primer lugar, y luego veremos el ámbito agrario, las actividades de agricultura y ganadería, el campo en definitiva y sus cacharros característicos. En el ámbito del hogar destacamos lo que es la cocina, donde está el fuego con los pucheros de barro y demás utensilios, botijo de verano y botijo de invierno, lebrillos para fregar, tinaja para el agua, cántaros. En el patio solía estar la artesa con el colador para hacer la colada. La palabra hacer la colada ahora no se entiende, pero en aquella época sí. Se echaba la ropa blanca dentro del colador, se ponía una sábana encima, un poco de ceniza, se echaba agua muy caliente y se fabricaba una lejía que blanqueaba la ropa. Y ahí están las tablas de barro y de madera con las que vuestras abuelas y bisabuelas lavarían la ropa. Aquí también se encuentra el brocal de los pozos hecho de barro y la bañera que solía estar en los corrales y donde se bañaban los niños durante el verano. Se enterraba en los corrales y era una especie de baño. Y además pues otras piezas para uso cotidiano hechas sobre todo de barro. Ahora, si queréis, pasamos al ámbito agrario, ya que hemos visto el ámbito doméstico. Por ejemplo, en las huertas. Aquí veis una representación de los cangilones o los arcaduces, porque como aquí no había importantes ríos, se extraía el agua de pozos, como mediante un sistema, un engranaje de dos ruedas que permitía elevar el agua desde los acuíferos con estos recipientes llamados, como digo, alcabuces o cangilones. Este es de Villafranca, este es de Mota del Cuervo y aquel es de Consuegra. La alcabuce es la noria. Sí, iban atados en la noria con una soga mayor que llegaba hasta el fondo del pozo y con un engranaje se iba moviendo toda la noria y se elevaba el agua. En esta parte de aquí tenemos también todo lo necesario para fabricar los pastores el queso. Era esparto, madera y barro. El barro para extraer la leche, los tarros de ordeñar, la madera era el entremiso y el esparto se le daba la forma al queso. Aquí vemos prácticamente todo lo necesario, como digo, para la fabricación. Aquí tenemos una matanza que se hacía en todas las casas para obtener productos cárnicos en una determinada época del año y se guardaban durante hasta el ciclo agrícola siguiente. Pues desde el lebrillo donde se echaba la sangre para hacer las morcillas, las ollas para guardar los embutidos, la embutidera, el esportillo que llevaba el matarife con todo lo necesario para matar al animal y despedazarlo. Aquí tenemos también la vinculación del barro con los usos oleícolas o todo lo relativo al aceite también en La Mancha. Este tinajón solía hallarse en las cuevas donde se guardaba el aceite, en las casas de la gente rica, y las distintas tinajas en distintos tamaños fabricados en la solana para guardar las aceitunas. En algunos pueblos de La Mancha era también importante el cultivo del azafrán, y para tostar el azafrán se necesitaba, bueno, no toda la flor del azafrán, sino unos llamados clavos, que era realmente lo que se utilizaba para condimentar las comidas. Se utilizaba la hornilla de barro y el ceazo donde se ponían los clavos del azafrán. Se ponía un poco de carbón vegetal y ya estaba tostado. ¿Esto cómo se llama? Cedazo o ceazo y la hornilla. Esta foto pertenece a Villafranca de los Caballeros. Aquí se han metido los elementos, el típico carretillo que en algunos pueblos se utilizaba para transportar los cántaros, y una tinaja muy curiosa que lleva el sello del Toboso o Toboso. Y diréis por qué es importante, porque hay una referencia literaria a la alfarería manchega y concretamente a las tinajas del Toboso del libro más universal de nuestra literatura española o literatura castellana, que es, pues ahí lo tenéis, la bodega en el patio, la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda que por ser del Toboso le renovó Dulcinea, y suspirando y sin mirar lo que decía en delante de quien estaba dijo: oh dulces prendas por mí maralladas, dulces y alegres cuando yo os quería, oh todos estas tinajas que me habéis traído a la memoria, a la dulce prenda de mi mayor amor. Aquí la tenéis, la tinaja que vería seguramente Don Quijote.
Y más